Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos en la serie El Diaconado y entramos a la segunda exposición que hemos denominado Un nivel por retener. En la entrega pasada pusimos algunos fundamentos sobre el ministerio de diaconía. Entre los dichos, recordemos algunos de ellos. Que a la cabeza de las actividades materiales no deben estar a cargo los pastores, ni la administración directa de los bienes materiales, ni del dinero recaudado en el alfolí. Que todo esto no le quita ni un ápice de autoridad, pues básicamente el pastor es la primera autoridad ministerial y espiritual de la iglesia, no así administrativa, que es función delegada a la asamblea, la novia de Cristo en pleno, y que mediante el modelo escritural apreciado en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, la misma iglesia elige diáconos para velar por los asuntos administrativos espirituales de la congregación. Lo que sí, el pastor principal es el primer oficial administrativo y por lo tanto es el que se encarga al final de cuentas de ejercer la autoridad final ejecutiva de las cosas que decida la iglesia. O sea, siempre la cabeza, pero aprendiendo a respetar el ministerio, el departamento que cada quien tiene en su propia congregación. Un diácono es un regalo de Dios y como tal debemos cuidarlos. Asimismo dijimos que su prueba es por todo su ministerio eclesial, del mismo modo que con los pastores, que tanto uno como otros están parametrados por el estándar contenido en las cartas pastorales a Tito y Timoteo. También dijimos en la exposición pasada que la idea que expresaron los apóstoles en Hechos, capítulo 6, versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, no implicaba que consideraban de nivel más bajo el trabajo de ayudar materialmente a los demás, pues esto siempre fue, es y será un inmenso privilegio en imitación al Señor Jesucristo, que durante su ministerio terrenal incluso limpió los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13, versículo 12, y ya resucitado, les sirvió pescado y pan para que se alimenten. Juan capítulo 21, versículo del 13 al 14. Asimismo, ya se explicó que la palabra en castellano justo, en griego koiné, arestos, antecedido del negativo no o del griego ou, define que servir las mesas es desagradable, inapropiado, no por el hecho en sí de servir a los demás, que como ya se dijo en imitación al Señor Jesús, se vuelve un privilegio hacer como Él hizo, sino que el énfasis de esas palabras fue y aún es que es desagradable e inapropiado para el pastor de la congregación dedicar tiempo a asuntos diaconales cuando hay otros que pueden desarrollar esa misma labor para que su tiempo y energías lo use prioritariamente en su labor primordial como primer educador de su congregación. Predicar y enseñar a hacerlo, aconsejar y enseñar a hacerlo, discipular y enseñar a hacerlo en base a las Escrituras, pues explicar la voluntad divina requiere tiempo sobre tiempo, mucha dedicación en estudio, comparación y oración. En conclusión, no es justo disminuir el tiempo para el estudio de la palabra de Dios por labores diaconales que otros hermanos de su propia congregación lo pueden hacer e incluso mejor que él. Pues repito, no solo es hacer todo lo espiritual y ministerial nombrado, sino que debe preparar a su grey para cuando él no esté con ellos, y todo esto siempre será un trabajo colosal, pero en Cristo lo podemos hacer. Tengamos también claro que no es correcto que los pastores lo hagan todo, no es sabio que hermanos capacitados para labores diaconales sean olímpicamente desperdiciados en la obra del Señor. Y no es saludable ni agradable que los pastores presenten enseñanzas livianas, mediocres, porque no tienen tiempo ni fuerzas para preparar el alimento sólido para su grey. Recordemos que para que la fe nazca, se hermosee, crezca y se consolide en cualquier creyente,
El método divino siempre es el mismo: correctas enseñanzas, correcta explicación, asimilación de las escrituras. Así se entiende mediante lo escrito en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Versión Dios habla hoy. Saliendo de este recuento introductorio, diré que la enseñanza del día de hoy, vuelvo a repetir, titula Un nivel por retener, y se basa primordialmente en el bloque escritural que fue nuestra lectura bíblica antes de entrar al cuerpo de esta exposición. Por favor, busquemos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por favor, permítame que lo dirija en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por todo lo que contienen las Escrituras, que nos hacen recordar, que nos hacen aprender, Señor, cómo usted quiere que se desarrolle este ministerio santo del diaconado y lo que usted desea, Señor, que la congregación esté apta para ayudarlos y los pastores en todo lo que corresponde. Ayúdenos, Padre, para poder enseñar con su donaire, con su amor, con su paciencia y, Señor, con su sabiduría. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Es lógico pensar que todo creyente que se inmiscuye en un ministerio santo y pío del Señor anhela buena obra y a su vez recibirá recompensa por esto. Y aquí juega papel muy importante saber lo siguiente: ¿qué significa ganar un grado honroso? ¿Cómo se gana su recompensa un diácono? Cuando leemos en castellano ganan, es traducción del término peripomai, que implica que uno mismo crea algo a su alrededor, que uno mismo adquiere, que uno mismo gana honra a mérito, escuche, de un esfuerzo constante y pío. Un esfuerzo que debe ser prolongado, o sea, siempre esforzándose. Ahí está su prueba y a su vez su privilegio, su privilegiada labor que lo hace merecedor de recompensas. Cuando leemos en castellano primero grado honroso, para honra, en el idioma bíblico es el vocablo kalos, que define una hermosura por hacer algo bueno, valioso, virtuoso, y diré, no hay como seguir la visión divina para nuestro ministerio. Vayamos nuevamente a las Escrituras y entremos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 13. Y la palabra del Señor dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. El Señor ordena dar distinción a quien se esfuerza, darles estima y darles amor. Esta estima implica subirlos a un pedestal. No hablo de idolatría, sino de darles el lugar que les corresponde con respeto por su trabajo de presidir en amor y sano esfuerzo. Lo que leemos estima en castellano es el vocablo del griego koiné, hegeomai. Implica dar consideración de gobernante, de entendido, de principal. O sea, la primera recompensa que lograban y deberían lograr los diáconos por ejercer su labor fue y debería ser honra y respeto distinguido. No para subirse y creerse más, sino que así deben ser las cosas.
como que los subían a un pedestal en la congregación a mérito de su visible dedicación y trabajo en la labor encomendada. Ahora, es una distinción de trato, de consideración, escúcheme por favor, que no se reclama, es parte de un mandato divino y se vuelve natural en la congregación que está siendo educada en la sana doctrina. Y mucho más cuando los diáconos saben mantener su donaire, su paciencia, su buena forma de aceptar incluso las equivocaciones de su propia congregación. Y en todo esto es sumamente importante que puedan aspirar en lo que han visto hacer a su propio pastor. La segunda recompensa por la labor realizada es que gana mucha confianza. Para confianza en el idioma bíblico, el vocablo del griego koiné, paresia, que define confianza para hablar, confianza para actuar. Se obtiene un valor superior al medio, al promedio, pues se adquiere claridad de pensamiento con respecto a lo que hace, pues proviene y es la voluntad de Cristo. Por ello, cada cosa que se hace tiene que ser con base bíblica para que sea la voluntad de Cristo. Y que dada la lealtad de Dios, nunca abandonará a un diácono que le dará más fuerzas como las águilas, que le hará discernir excelentes estrategias para no decaer en su labor de familia ni en su trabajo secular por dedicarse a la obra de Dios. Le dará estrategias para aprender a tener paciencia, para aprender a tener misericordia, para aprender a preguntarle a sus pastores cuando se dan cuenta que es un nudo jergiano que tiene que ser desatado. En todo lo hasta ahora dicho, tanto los diáconos como toda la grey necesitan, repito, claros ejemplos de parte del pastor principal o del misionero a cargo. Vayamos nuevamente a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y la palabra del Señor dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En línea general, la iglesia aprende de su pastor o del misionero a cargo, no solo desde su cátedra, sino en el trato cotidiano con su testimonio. Es una labor de toda una vida eclesial. Aprenden de su dedicación, repito, no solo de su cátedra. La congregación ve el trato diferencial de respeto que le da a los diáconos, y los diáconos ven el amor y el trabajo en que se inmiscuyó por amor a la congregación. Y esto debería influenciar a todos para bien, pero siempre existe el peligro que el pastor pierda el ritmo de servidumbre. Por ello que requiere mucha oración. De ahí la inmensa necesidad de orar por los pastores, orar por los diáconos y todos los que están en un pedestal para servir, no para dominar, para servir como mayordomos distinguidos a los santos en su respectiva congregación. No hay mejor manera de cuidarlos. Estas recompensas son continuas y prolongadas. Como continuo y prolongado es su prueba. Así que los parámetros inspirados por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, que entregó tanto a Tito como a Timoteo, marca no solo su prueba inicial, sino el estándar del cual no debe de descender. La lógica indica que si desciende, pierde el pedestal. Vayamos a las Escrituras, a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia
y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, sí son irreprensibles. Sí son irreprensibles. Ese es el estándar que una vez logrado no se debería abandonar. En el verso 8 vemos varios requisitos tales como que sean honestos. En griego koiné, xenos, define a un creyente honorable que es serio, o sea, no significa de dos rostro adusto ni nada por el estilo. Se entiende creyente serio en sus raciocinios, de tal forma que no se comporta en forma superflua, ni voluble en las cosas importantes, sabe a dónde se dirige y lo hace con toda seriedad, sensatez y prudencia que el caso requiere. En el verso 8 también vemos que sean sin doblez. El griego koiné, dílogos, define a quien suele ser una historia diferente de acuerdo a la ocasión, pero sumado al negativo me, que en castellano leemos sin, implica que no hagan esto, que cuenten la misma historia. Incluso aplicaría lo doctrinal, ser coherentes en lo que se habla de Cristo, que exprese lo que vieron, palparon y tocaron los apóstoles. Mejor dicho, que en su hablar debe de ser coherente de tal manera que evite enfrentamientos inútiles al decirle a uno una cosa y a otros una versión diferente. Clásica inmadurez de quien cambia de acuerdo a la ocasión. En el verso 8 también leemos no dados a mucho vino. En griego koiné, lo que en castellano leemos como mucho, es el vocablo polus, que implica una gran cantidad, muchísimo, acompañado del negativo out, como leemos en castellano el término no, implica que no deben de embriagarse, no deben tomar bebidas que alteren el estado de ánimo, ni por disipar penas, ni por aumentar alegrías, como se verá, parámetro es superior a las tradicionales costumbres hebreas, donde por ejemplo se consumía vino en forma continua en un enlace matrimonial. Por favor, escuchen, eso de no mucho vino no implica que sí se puede tomar poco vino. Cuando se está hablando así, tenemos que tener presente que en aquel entonces se tomaba el vino en vez de agua, a mérito que el agua era contraproducente y producía problemas estomacales. El vino rebajaba todo lo que era impuro y por eso se usaba una proporción de agua mezclada con vino que al final se le llamaba vino. Ojo, tengamos sumo cuidado. Lo que ocurrió en la boda de Caná no es modelo válido para decir que un diácono puede tomar bebidas alcohólicas en un matrimonio o entre creyentes de la iglesia. Pues recordemos, la boda de Caná fue una ceremonia judía. En aquella época aún no existían los servicios públicos de salubridad con que hoy contamos. Por lo tanto, repito, porque es muy importante este dato, el agua que se consumía tenía muchas posibilidades de acarrear enfermedades estomacales, por lo que se purificaba mezclándolo con vino. O sea, creyentes que usaban con ese fin el vino y no para vacilarse, y no para un asunto social, que si es argentino, lo hacemos para que ellos se sientan contentos, que si tenemos un familiar que toma y ha comprado un vinito, ha comprado un cualquier tipo de bebida alcohólica, y para estar bien con ellos, nosotros aceptamos tomar. Cuidado, sumo cuidado, porque puede hacer que nadie lo vea, pero los ángeles que lo cuidan y saben lo que ustedes saben lo que estamos haciendo. Siempre existió la tentación de aumentar la dosis de vino con el fin de entretenerse o digamos vacilarse o disipar las penas o, repito, hacer actividades sociales. Hoy el contexto de salubridad no existe, por lo cual simple y llanamente hoy sería no consuman bebidas alcohólicas. Para alegrarse o disiparse o tener relaciones interpersonales con otros seres humanos que sí toman vino, pues es su costumbre.
porque estas cosas no son costumbres aptas para un integrante de la Iglesia del Señor. Nuestra servidumbre en las bebidas alcohólicas es al estilo nazareo de Juan el Bautista. Y vaya y usted busque Lucas capítulo 1, versículo 15. Pero mejor permítame leérselo. Lucas capítulo 1, versículo 15. Y dice la palabra así: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. El estilo nazareo: no beber ni vino ni sidra, ni cualquier bebida alcohólica. Y no se olvide, Juan el Bautista es el antecesor del que prepara el camino del Señor. Y eso es una figura literaria de lo que somos nosotros. En el verso 8 también leemos: no codicioso de ganancias deshonestas. Lo que leemos en nuestra Reina Valera 1960 como codicioso es el vocablo del griego koiné aiskogerdes, que define a una persona sórdida, vergonzosamente rastrera cuando de ganar dinero se trata. Es avara, tacaña, rapaz en cuestiones de dinero. El negativo que en el griego koiné, que le acompaña out, o como leemos en castellano no, implica que nada de eso debería suceder con un miembro del diaconado de la Iglesia del Señor. Lo antagónico de buscar ganancias deshonestas sería el ganar dinero y todo lo que se desee con el sudor de la frente, como Dios manda. No sacar ventaja deshonesta del trabajo que se le ha encomendado, lo que implica no aprovecharse de las donaciones ni de lo recolectado para otras personas. O sea, ética y honradez en excelencia. Eso tuvo y tiene importancia capital en la función diaconal y pastoral. Vayamos ahora al versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Lo que se pedía es que sean amantes de la sana doctrina, que se manifiesta al defender prácticas y enseñar lo que dicen las Escrituras, o sea, los misterios que fueron revelados y en que consiste nuestra fe. Por ejemplo, el nacimiento virginal de Jesús de Nazaret, de Cristo, la unión de la Iglesia mediante la fe, el arrebatamiento, la disciplina eclesiástica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que implica que si le hacen una pregunta que escapa de su conocimiento, lo más sabio es no contestar de paporreta, porque ninguno de nosotros es sabiondo. Lo más salomónico es dejar la respuesta para la próxima, ir a las Escrituras, comenzar a escudriñar la respuesta para el encuentro ya pactado, y si ve que se le dificulta la respuesta, acudir a su pastor, que es el primer educador de la congregación. Vayamos ahora nuevamente a 1 Timoteo capítulo 3 y volvamos a leer el versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El tiempo presente implica que esa evaluación debería ser constante durante todo el ministerio del diaconado, al igual que el encargo pastoral. No que sean perfectos, ya que eso es un imposible al ser todos nosotros, hombres y mujeres, simples y corrientes. La cuestión es que sepan reconocer sus errores y pecados y rehagan el camino, que no tengan tropiezos ocultos que los tachen para el ministerio eclesial. Leamos ahora el versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Apreciamos la solicitud pía
que un diácono varón sea marido de una sola mujer. Por lógica, lo mismo para una diaconisa, ¿no? Esposa de un solo hombre. Hablo de su pureza sexual y moral con respecto al sexo opuesto. Y de ser diácono soltero o soltera, que no sean picaflores, enamoradizos, enamoradizas, ojitos zigzagueantes, haciendo ilusionar a lo del sexo opuesto a su alrededor. También leemos que gobierne bien sus hijos y sus casas. Implica que sea notorio su autoridad dentro de los linderos familiares de su propia vivienda. Y esto es muy claro, porque suelen haber hijos que cuando los padres pierden la fuerza, intentan manejarlos y usan estrategias muy interesantes. Y si es soltero, viviendo con sus progenitores, que sea visible el honor que les dan y la dignidad con que tratan a los demás miembros de su familia. Regresemos a lo eclesial. No olvidemos que es un honor inmenso el estar en este santo ministerio, por lo cual un diácono o una diaconisa debe de comprender que su encargo es para colaborar con su pastor, al cual le debe obediencia en el Señor y el respeto que amerita ser el primer oficial de la iglesia. Así también se dignifica el diácono en su propia iglesia local. Que gobierne bien sus hijos y sus casas. Y esto implica que si es diaconisa, su esposo tiene que apoyarla en este respecto. Y lo contrario también. Si es diácono, la esposa tiene que ayudarlo. Regresando al asunto con los pastores. El diaconado no es para cuadrar, ni vigilar, ni reemplazar el ministerio pastoral. Es para colaborar en el cuidado amoroso de los congregados. Cuidar las propiedades que son directamente propiedad del Señor. Todo diácono debe de comprender que el encargo no los hace superiores a los demás. Solo ejerce un trabajo santo el ser sirviente, chulillo, mandado distinguido de Dios, encargado de las cosas materiales de la congregación, y esto es fundamental, la enseñanza y el ejemplo que vean en su propio pastor. Regresemos a Hechos y vayamos ahora al capítulo 6, versículo del 5 al 6. Hechos, capítulo 6. Versículo del 5 al 6, y la palabra del Señor dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Como se ve, no fue un cargo dado directamente por los apóstoles. En la elección intervino toda la congregación y los apóstoles acataron la elección imponiendo las manos, o sea, los ordenaron para el ministerio santo. Lo mismo aquí en Jesús el Salvador, lo mismo en toda congregación de sana doctrina. Interesante es ver que no figuraba ningún judío, o sea, ellos entregaron el cuidado de sus propias mujeres pobres al cuidado de los diáconos griegos. O sea, no hubo cálculo político, ni un amor malentendido al grupo racial o cultural. Simplemente dejaron que sus decisiones fueran guiadas por el Espíritu Santo que moraba en ellos, aceptando los requisitos que se les dio, dejando de lado, repito, cualquier partidismo o favoritismo que podía ahogar a la creciente iglesia del Señor, dividiéndola y creando facciones. El resultado consecuente fue un detonante para el crecimiento de la iglesia. Leamos Hechos, capítulo 6, versículo 7. El libro histórico. Hechos, capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor,
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Agradado el Señor, sumado al buen testimonio que era notorio en toda la comunidad de Jerusalén y a hacer visible que se amaban, que se respetaban, que se ayudaban mutuamente, vuelvo a decir, amarse, respetarse y ayudarse mutuamente, ya no solo eran los del pueblo que crecían y se salvaban, sino las clases más altas. Muchos de ellos comprendieron que era la fe de su patriarca Abraham, perfeccionado en el amor del Mesías, Jesucristo. Por favor, no olvidemos, un diácono, al igual que un pastor, se dignifica cuando asimila que debe ser ejemplo de servicio sacrificial a la grey, ejemplo de sensibilidad tierna, como el de una gallina por sus polluelos. Un diácono, como un pastor, no es un capataz, es un ayudador de sus hermanos en la fe. Y que sea claro para la congregación que tanto el diácono como la diaconisa son distinguidos como una leona por cuidar a sus cachorros ante el peligro. ¿Y quiénes son esos cachorros? La congregación, la novia de Cristo. Diácono, diaconisa que me escucha, camine de las manos del Altísimo para que logre sus recompensas prometidas, viva sus votos con orden, misericordia y sabiduría bíblica. Muchas congregaciones y pastores, a mérito de situaciones conflictivas en su pasado eclesial, y lo vuelvo a repetir, o lo que le han contado, han generado recelo contra el ministerio diaconal, situación que a nosotros nos es ajena. Y por favor, diáconos que me escuchan, no cambien, continúen como estamos trabajando, pero no nos confiemos, sigamos dando buen ejemplo, buena enseñanza y un respeto, amor distinguido y comprensión hacia el ministerio de nuestros demás hermanos. Conclusión. En la iglesia del Señor, nadie debe hacer como le place o como le parece. Segundo, con respecto a los diáconos, están en el mismo nivel que los pastores y como con todo obrero levantado en la iglesia, el tiempo de prueba es por todo su ministerio. Quien rebaja los lineamientos dados a Timoteo y a Tito por el apóstol Pablo, deben de dejar de ejercer su autoridad delegada. Aceptemos el regalo de un diácono y la gloria de Dios que sobreabunda se posará en nosotros. Recordemos que siempre tendremos inmensos problemas en la iglesia, pero eso no implica dejar de utilizar las herramientas santas que se nos ha legado, y entre ellas el ministerio diaconal ocupa un sitial especial. Aprendamos, pastores, la congregación, sus esposos, sus hijos, creyentes, a cuidarlos, pues son más valiosos que el oro puro. Y si así, veremos con mucha claridad la gloria del Señor en nuestra propia congregación. Por favor, permítame guiarlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mi Dios Santo y Todopoderoso, ayúdenos, Señor, para que nosotros podamos ayudar al ministerio diaconal, Señor, para que su nivel se mantenga, para que ellos, Señor, trabajen gozosos al comprender que todos nosotros los apoyamos, mi Dios Santo y Todopoderoso, y ponga en su corazón, Señor, que recuerden, mi Dios Santo, cómo se comportan los pastores que aman, y que olviden, Señor, a los pastores que de alguna forma someten a las asambleas. Ayúdenos, Padres, a todos para hacer lo justo y lo correcto. Así pedimos, así suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.